Hola iglesia, bienvenidos a nuestro servicio online. Estoy muy contenta de poder tenerte aquí. Tal vez no estamos en un mismo lugar, pero sí estamos en un mismo sentir. Estamos con un mismo propósito reunidos hoy día para alabar a nuestro Creador, para dar gloria a Dios Todopoderoso. Y eso es increíble, poder estar reunidos cada uno en su casa, pero con un mismo propósito. Estás a tiempo de poder reunirte con toda tu familia para que disfruten el servicio juntos. También te animo que puedas alistar tu cuaderno, tu lapicero, tu Biblia para poder apuntar todo lo que Dios quiere hablarte el día de hoy. Así es que te animo a que puedas abrir tu corazón, puedas abrir tu mente y puedas estar atento a la palabra de Dios. Estamos a segundos de empezar el servicio, así es que acompáñame a orar para abrir este servicio. Señor, muchas gracias por el día de hoy. Te damos las gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo, que seas tú trayendo convicción a nuestros corazones. Señor, que seas tú abriendo corazones, abriendo oídos, abriendo la mente, Señor, para poder escuchar tu voz con más claridad, Señor. Te animo ahí donde estás, que estás en tu sala, estás en tu cuarto, que puedas pedirle a Dios que abra tu mente, que abra tu corazón, que sea Dios trayendo convicción a tu corazón, que sea su Espíritu Santo. Gracias, Señor, queremos bendecir ese servicio, queremos bendecir la palabra de hoy, Señor. Sabemos que tu palabra nos va a edificar, Señor. Y gracias, Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor. Y sabemos que el día de hoy va a ser un servicio increíble, va a ser un servicio lleno de tu poder, lleno del Espíritu Santo, Señor. Y bendecimos este servicio y declaramos, Señor, que ese servicio va a ser un servicio todopoderoso, va a ser un servicio victorioso, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, buenas noches, el Señor les bendiga. Qué lindo poder volver a comunicarnos a través de las redes sociales para poder compartir la palabra del Señor. Espero que hayan pasado un fin de semana maravilloso en la presencia de Dios y espero que todas las veces que nos reunimos como iglesia a través de las redes sociales, usted pueda estar siendo edificado y pueda estar atesorando cada palabra que Dios está hablándonos en este tiempo. Vamos a ir a las Escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, por favor, y vamos a lecturar desde el versículo 33. ¿Sí? Dice así la Escritura. Hablando Jesucristo a los discípulos les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El tema que esta noche voy a compartir con ustedes le puse por título Aflicción en el mundo, paz en Jesús. Aflicción en el mundo, paz en Jesús. Me gustaría primeramente definir la palabra aflicción porque de eso vamos a estar hablando probablemente esta noche y obviamente el domingo, la continuación, porque entiendo que no me va a dar el tiempo para compartir todo lo que tengo escrito, lo que Dios ha puesto en mi corazón, compartir con ustedes. La palabra aflicción viene del griego tlipsis, con H intermedia, T-H-I-L-P-S-I-S, tlipsis. Y esta palabra aflicción en griego significa estar bajo una gran presión, estar bajo una gran presión como una prensa que ejerce una gran fuerza sobre algo. También significa estar bajo un inmenso peso de angustia, tribulación o adversidad. ¿Les suena familiar esa situación? A mí sí. También significa o es una expresión, ¿verdad?, en griega, utilizada en el proceso de exprimir las uvas, ¿verdad?, siendo pisoteadas y trituradas en el lagar o estanque para producir vino. Cuando yo estaba leyendo esta definición,
de la palabra aflicción en griego, me di cuenta que esta palabra aflicción, que todos le tenemos miedo, creo yo, o respeto, ¿verdad? En realidad el concepto en griego no es tan malo como parece, pues las aflicciones, como vemos en la definición, tienen todo el potencial para sacar lo malo que hay dentro de nosotros, pero también para sacar aquellas cosas que son buenas, que están dentro de nosotros y que usted y yo muchas veces ni siquiera conocemos que están en nosotros, ¿sí? De hecho, que en los tiempos de aflicción muchas veces sale justamente la grandeza que hay en el ser humano escondida, ¿ok? Ahora, cuando Jesucristo le dice a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción, Jesucristo no solamente les estaba queriendo adelantar o advertir acerca de persecuciones, sino también de una diversa gama de aflicciones, ¿verdad? Que sus discípulos o cualquiera que quiera seguir a Jesucristo en esta tierra seguramente sufrirían por causa, obviamente, de Él, ¿no? Entonces, pero para poder entender esta afirmación que Jesucristo le hace a los discípulos, me gustaría que vayamos a Juan capítulo 15, verso 18, ¿no? Y acá yo lo tengo al frente en la pantalla, donde dice, si el mundo os aborrece, Jesucristo le dice a los discípulos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y dicho sea de paso, cuando en esta lección que vamos a tener, en esta enseñanza, porque voy a tratar de enseñar más que predicar, me interesa mucho, ¿verdad?, que cada uno de ustedes, los que son creyentes, puedan entender estos pasajes que ya se va a dar cuenta que son muy ricos y que revelan mucha verdad del mundo espiritual, que nosotros como cristianos necesitamos conocer y entender para no andar sorprendidos cuando pasan diferentes situaciones en este mundo. Pero cuando hablamos de mundo, en el contexto de esta enseñanza, nos vamos a estar refiriendo a la par, ¿verdad?, al sistema de este mundo donde nosotros vivimos. Cuando Jesucristo ahí habla del mundo, no se refiere al cosmos en sí, al universo, sino se refiere, ¿verdad?, al sistema en el cual nosotros vivimos. Es un sistema gobernado, como Jesucristo dijo en alguna ocasión, por el mismo maligno, por Satanás mismo. Entonces, cuando Jesucristo dice acá, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ahora, el mundo aborrece a Jesús. De ese versículo nosotros podemos inferir entonces, como creyentes, que el mundo aborrece a Jesús y a todo el que esté unido a Jesús. Cualquier persona que tenga una relación directa y que esté comprometida con Jesucristo será aborrecido por Satanás y por el sistema que gobierna Satanás en este mundo, ¿ok? Eso es algo que deberíamos todos nosotros tener muy en claro, ¿no? Y por eso que, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, que he llegado a un lugar y el solamente hecho de decir que soy cristiano, y a veces ni siquiera sin decir que soy creyente, ¿no? Me he ganado la antipatía o el ser mal visto por algunas personas. Y yo siempre me preguntaba, obviamente hace muchos años, cuando recién comencé a transitar el camino del Señor, y decía, pero yo no le he hecho nada a esta gente, ¿por qué me odian? Es como que te odiaran gratuitamente. Ahora puedo entender a la luz de este pasaje por qué a veces había gente que me aborrecían o que me odiaban o que sencillamente antes eran mis amigos y luego que yo entregué mi vida a Cristo y me hice cristiano, mucha gente se retira de tu lado. ¿Por qué? Porque lo que dice el Señor Jesús, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Qué significa eso? Que hay gente que aborrece a Jesús, y si aborrecieron a Jesús, entonces, como tú y yo tenemos ahora el Espíritu de Dios dentro de nosotros, entonces también nos van a aborrecer a nosotros por causa de Jesucristo. Ahora, lo otro que dice en el verso 19 Jesucristo, ¿no?, dice, si fuerais del mundo. Recuerde, Jesucristo está hablando estas palabras a sus discípulos y les dice otra cosa. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Claro, ¿no? Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. En otras palabras, el mundo ama a todos los que están y aún son de este mundo, ¿sí? El mundo, Satanás,
¿verdad? Y toda la gente que está todavía bajo la influencia de Satanás, ¿verdad? Todas aquellas personas que están todavía ahora, como usted y yo, estábamos antes de que Dios nos escogiera y nos sacara de este mundo, de este sistema, y nos trasladara literalmente, como dice Pablo, del reino de las tinieblas a su luz admirable, donde ahora podemos ver la realidad espiritual y podemos literalmente saber cuál era nuestra condición antes, ¿verdad? Cuando creíamos que éramos libres, cosa que era un engaño total, porque nadie es libre, todos nosotros le servimos a alguien. Antes le servíamos al diablo y no lo sabíamos, ahora le servíamos a Dios, pero la buena noticia es de que ahora usted y yo sabemos a quién servimos, amén, porque es una decisión que nosotros hemos tenido que tomar. Entonces Jesucristo le dice a los discípulos, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo. Y acá me gusta esta parte cuando dice, antes yo os elegí del mundo. Usted y yo también estábamos aquí en este mundo, bajo este sistema satánico en el que vivimos todas las personas ¿verdad? Del planeta. Pero de este sistema, Jesucristo un día lo eligió a usted y a mí. Y por eso dice Jesucristo, el mundo nos aborrece ahora. Por eso que tus amigos te aborrecen, por eso que algunos familiares te aborrecen. ¿Por qué? Porque aunque ellos no puedan explicarlo, ellos saben, ¿verdad?, que tú has sido elegido por Dios, tú has sido sacado, ¿verdad?, de este contexto, de este sistema perverso, donde Satanás es el que gobierna y ahora nosotros ya no estamos, ¿verdad? Estamos en el mundo, pero ya no somos de este mundo, ¿verdad? Satanás controla este mundo, pero él ya no controla tu vida, porque ahora nosotros tenemos un rey, un nuevo Señor, un nuevo Dios, Jesucristo, ¿no? Y por eso que ahora podemos entender con un poquito más de claridad cuando Santiago, en el capítulo 4, verso 4, hablando a la iglesia, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? El apóstol Santiago les está haciendo una pregunta. Primeramente hace una afirmación a esas personas. Oh almas adúlteras. Santiago está tratando de adúlteros, hablando espiritualmente, ¿no? De personas infieles, a esa gente a quien se está dirigiendo, ¿verdad? Y les hace una pregunta. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, o sea, cualquiera pues que quiera ser amigo de este sistema, se constituye enemigo de Dios. ¿Y por qué he leído este pasaje? Obviamente lo hago a propósito para que cada uno de nosotros como creyentes entendamos lo grave, lo peligroso que es para nuestras vidas y lo grave que es en el mundo espiritual, que usted o yo nos coludamos, ¿verdad?, con el sistema de este mundo. Lo peligroso, ¿verdad?, y lo grave que es delante de los ojos de Dios que usted se constituya en amigo de este sistema mundano. Que, ¿verdad? Yo entiendo que muchos de ustedes me están entendiendo, porque creo que es sabido por todos que se han escuchado comentarios que gente que no es cristiana dice, pero ese es un cristiano que va a la iglesia, pero ese es más mundano que los propios mundanos. Ese es un cristiano, pero que para emborrachando, fumando y haciendo esto y aquello, se porta o sea, no ha cambiado su vida. Obviamente, ¿no? Hay gente, lamentablemente todavía, hay mucha gente que dice ser creyente, que dicen ser cristiano, pero todavía están metidos, están gobernados, controlados por las cosas que controlan a todos aquellos que no son creyentes, que no son cristianos. Hay cristianos que todavía están bajo ese sistema opresor, ¿no? Bajo ese sistema de formas de vida, que te imponen formas de vivir, formas de prioridades en la vida, y todo eso corresponde obviamente a una mentalidad, a un sistema corrupto, antidios, satánico, diabólico literalmente, como inclusive hoy en día ya lo sabe toda la gente, todo el mundo, a través de todas estas, ¿verdad? Todo esto Illuminati, todo esto que ya está saliendo y que ahora todo el mundo sabe que hay una casta de hombres, de familias, grupos de poder que controlan el mundo, pero que son satanistas, literalmente hombres poderosos económicamente al servicio, literalmente, de Satanás, que hacen tantas cosas, ¿verdad? Obviamente influenciados por aquel espíritu, ¿verdad?, que los gobierna. Y Santiago dice, oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Aquí en mi versión,
¿no? Pero ahí en la versión que tiene en la pantalla dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera dice, pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Si usted quiere ser enemigo de Dios, entonces hágase uno con el sistema de este mundo y usted no va a necesitar ni ser, ¿verdad?, ni ser borracho, ni un asesino, sencillamente viviendo tu vida, sencillamente viviendo una vida, ¿verdad?, en donde literalmente no hayas hecho distinción entre lo que es verdaderamente ser un cristiano o lo que es ser un mundano, como se le llama. Eso sencillamente, ¿verdad?, va a hacer que usted se constituya, según este pasaje, en un enemigo, o sea, para Dios. En otras palabras, en este pasaje Dios nos muestra que nosotros tenemos que ser radicales en nuestra postura y en nuestra forma de vivir. La gente tiene que saber que nuestra forma de vivir obedece literalmente a la forma como vive un verdadero cristiano. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de hacer los negocios, todo, en toda nuestra manera de vivir. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, dice el Señor. Justamente hoy día un joven me llamaba por teléfono horas atrás y me contaba que le habían ofrecido, ¿verdad?, un trabajo, y curiosamente me decía, pastor, me están diciendo, que me quieren pagar tanta cantidad de dinero, pero, o sea, un ejemplo, me quieren pagar 1.000 soles, pero quieren que yo firme el recibo como que me están dando 2.000 soles, o sea, para hacer una cuestión media turbia. Obviamente yo dije, bueno, hijo, le digo, mira qué cosa, qué casualidad que justamente voy a compartir acerca de esas cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con el sistema de este mundo. En el sistema de este mundo mucha gente hace ese tipo de jugadas, ¿no?, para tener, entre comillas, dinero. Pero nosotros ya no nos prestamos, ¿verdad?, para ese tipo de jugadas, porque nosotros no necesitamos que el dinero, que la bendición venga de esa manera, porque ya no sería bendición. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece, o sea, la que te enriquece por dentro. Yo no le veo nada de bendición, ¿verdad?, que yo tenga que ganar dinero a costa de transar mis convicciones morales o mi fe en Dios, ¿verdad?, solamente por unos cuantos soles más. Así es que, bien, entonces volviendo al libro de Juan, lo que Jesucristo viene hablándole a los discípulos, en el capítulo 15, 21, Jesús le termina diciendo a los discípulos, mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Recuerda, Jesucristo viene advirtiéndoles todas las cosas que los discípulos tienen que esperar que les pase por causa de seguir a Cristo. Y Jesucristo en el 15:21 dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Okay? Hoy en día, mucha gente quiere unirse a una congregación, pero no a Jesús. Voy a decirlo despacio. Mucha gente quiere ser parte de una iglesia, de una congregación, pero la gente no quiere acercarse a Jesús. Pastor, ¿y es que hay diferencia? Sí, hay diferencia. ¿Por qué? Bueno, porque inclusive hay gente, nosotros tenemos 15 años acá en Chimbote y han pasado por la congregación miles de personas en 15 años y no todos se han quedado. ¿Por qué? Porque mucha gente pasa por la iglesia, pasa por la congregación porque tienen una idea romántica de Dios, porque piensan, ¿verdad?, que Dios es un tema de religión. Es más, como antes hacíamos, veíamos una iglesia, un local de una congregación abierta, entrábamos, hablábamos con Dios y nos íbamos. Era como un lugar de paso, ¿verdad? Sin embargo, hoy en día mucha gente está queriéndose unir a cualquier iglesia, pero por las razones equivocadas. Por ejemplo, porque la iglesia está de moda, porque tienen un pastor carismático, porque tienen un grupo de música contemporánea, y porque tienen bonitas luces, porque es muy juvenil, porque está ubicada en una zona exclusiva. Entonces, voy a ir a esa iglesia porque no, como hay muchas camionetas, carros y se ve gente importante, entonces eso de paso me da un poquito de estatus a mí también. Entonces cuando me pregunten a dónde te congregas, me congrego en tal iglesia. Pero mucha gente, ¿verdad?, que de todas esas que van, muchos obviamente van por esas razones equivocadas, pero muy poca gente muchas veces, ¿verdad?, va por la razón correcta. Ahora, sin embargo, quien quiera unirse a Jesús, ¿no?, y a su causa por la razón correcta, como decía Jesucristo, como viene diciendo, será aborrecido por el nombre de Jesucristo, por el mundo, será aborrecido por el mundo, ¿no? ¿Cuál es la razón correcta para venir a Jesús? Bueno, la Biblia nos enseña, ¿verdad?,
¿Cuál es la razón correcta para venir a Jesús? Solamente el hombre lo único que tiene que hacer es ver su condición. El hombre está perdido sin Dios. Nosotros sin Dios estamos perdidos. Así que, ¿cuál tendría que ser la razón de venir a Jesús, a Dios? Bueno, muy sencillo, reconocer que yo soy un pecador y que Jesús es el único que puede salvarme. Y lo otro, reconocer que separado de Jesús, como bien lo dijo Jesucristo en Juan 15:5, si mal no recuerdo, reconocer que Jesucristo, ¿verdad? Que separado de Jesucristo nada puedo hacer. Pues en otras palabras, el ser humano tiene que reconocer dos cosas: que Jesucristo es el único que puede salvarte y que Jesucristo es el único que tendría que ser el Señor de tu vida. O sea, aquel que gobierna todos tus asuntos y aquel debajo de quien usted y yo pongamos, o sea, toda nuestra vida y todo lo que tenga que ver con nuestra vida aquí en la tierra, ¿no? En una ocasión Jesucristo le dijo a algunas personas: ustedes me llaman Señor, pero hacen lo que quieren. Ustedes me llaman Señor, pero hacen lo que quieren. Y seamos honestos, ¿cuánta gente, inclusive de repente alguno de ustedes, cuántas veces le llama Señor, pero a las finales usted hace lo que usted quiere y no hace lo que su Señor quiere que usted haga? Eso es una buena manera, por ejemplo, me parece, ¿verdad?, de alguna manera de calibrar nuestra propia experiencia con Dios, de nuestro propio cristianismo de cada uno de nosotros, ¿no? El reino de Dios no consiste en palabras. El reino de Dios consiste, ¿verdad?, en poder. El reino de Dios, nosotros no somos cristianos porque decimos que somos cristianos, sino porque vivimos y actuamos como cristianos, como hijos de Dios, porque hay una evidencia de un antes y un después, porque hay una experiencia que usted, se entiende, debe haber tenido con ese Dios invisible pero real, que literalmente lo ha convertido en una persona totalmente diferente a la que debería de ser, a la que ahora es, obviamente, ¿no? O a lo que era antes, perdón. Luego, en el capítulo 15:25, Jesucristo, ¿verdad?, les dice algo más a los discípulos: pero esto, o sea, estas cosas que viene hablando, es para que se cumpla. O sea, pero esto, o sea, este asunto de que te van a aborrecer por mi causa y te van a perseguir y qué sé yo, pero esto es para que se cumpla, dice Jesucristo, la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Sin causa me aborrecieron. En el Salmo 35:19, en el Salmos, porque cuando menciona ese pasaje de 15:25, Jesucristo está haciendo alusión a un salmo, el capítulo 35:19, que dice: no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos. Escuche, no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Oiga, yo me ponía a pensar en esto y dije: wow, sin causa. ¿Alguna vez usted ha sido odiado sin que haya una causa real, sin que haya mediado una buena razón, ¿verdad?, como para que alguien lo odie a usted? ¿Alguna vez algún vecino, algún familiar literalmente te quitó, ¿verdad?, el habla y comenzaron a odiarte? Bueno, Jesucristo dice, ¿verdad?, que a él lo aborrecieron sin causa. ¿Y cómo es posible que te aborrezcan sin causa? Es más, yo me preguntaba, ¿y cómo es posible que lo hayan aborrecido a Jesucristo sin causa? Si siempre Él, cuando estuvo en los días de su carne entre los hombres, hace 2000 años, lo único que hizo fue hacerles el bien. Lo único que hacía Jesucristo era, ¿verdad?, predicar el Evangelio y sanar enfermos, resucitar muertos, levantar, sanar a los cojos, a los inválidos, estar con la gente. O sea, oiga, y si Él nunca hizo nada malo, ¿y por qué lo aborrecieron? Bueno, es obvio que no se refiere a una causa natural, ¿sí? O sea, se entiende que si lo aborrecieron a Jesús, este aborrecimiento, este odio, no obedecía a una causa natural, pues la causa atrás de ese odio y ese aborrecer a Jesús, así como ese aborrecer a usted o a mí, obviamente es de origen espiritual, Escuche esto, por favor, y si puede, anótelo ahí en su corazón o en su cuaderno. Satanás y el mundo odian todo lo que es nacido de Dios. Satanás y el mundo y este sistema y la gente que todavía sigue bajo la influencia de Satanás van a odiar siempre todo lo que es nacido de Dios. ¿Ok? En primera de Juan 5, versículo 4, Juan dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Señores,
Satanás y el mundo nos odian. A usted y a mí ahora Satanás nos odia, ¿verdad? Antes nosotros éramos siervos de Satanás, le servíamos, porque hacíamos lo que él quería. Pero desde el día que usted y yo tomamos la decisión de reconocer en Jesucristo el único Dios, el único Salvador y el único Señor de nuestras vidas, y cuando nosotros reconocimos eso, ¿verdad? Nosotros fuimos literalmente, por causa de nuestra fe en Jesucristo, literalmente arrancados de los brazos, de las manos del mismo infierno y trasladados de las tinieblas a esta luz admirable en la que ahora usted y yo vivimos y disfrutamos. Pero sabe una cosa, Satanás no se quedó, ¿verdad?, contento. ¿Por qué? Porque ahora, a partir de esa decisión que usted y yo tomamos, en el caso mío hace 29, 30 años, desde que yo tomé esa decisión, Satanás, como quien dice, me la juró, ¿verdad? El día que yo te vuelva a ver, te voy a matar, ¿verdad? Porque él no soporta que hayamos abandonado su dominio, él no soporta que hayamos dejado de servirle. De hecho, que muchos de nosotros le servíamos muy bien y le ganábamos muchos discípulos, muchos adeptos, muchos prosélitos para su reino. Pero gracias Dios mío Señor, porque ahora realmente nuestras vidas están dedicadas y entregadas a servir al único que es digno, ¿verdad?, literalmente de servirle. Amén. Aquel que nos dio la vida. Ahora, si usted ha nacido de Dios, según este pasaje, usted puede vencer al mundo. Si nosotros hemos nacido de Dios, de acuerdo a este pasaje, usted puede vencer al mundo. Usted puede literalmente, ¿verdad?, levantarse, ir en contra de todo lo que el sistema de este mundo pretende que usted o yo hagamos o vivamos. Nosotros podemos vencer al mundo a través de nuestra fe en Jesús y en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En el capítulo 16, del verso 1 al 3, Jesucristo sigue hablando, escuche, sigue hablando Jesucristo a la iglesia y le dice a los discípulos: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Escuche una cosa, Jesucristo viene hablando a los discípulos y en este pasaje le dice estas cosas, refiriéndose a todo lo que yo vengo hablando hace un rato, os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Qué le está diciendo? Les está diciendo, en otras palabras, todas estas cosas de las cuales yo les estoy hablando, que les van a pasar por causa de ser mis discípulos, ¿verdad? Yo tengo que advertirles que van a vivir todas estas cosas para que cuando les toque vivir estas experiencias, ustedes no vengan a decir, ¿verdad? Oye, pero pastor, pero usted nunca me dijo que ser cristiano iba a ser complicado. Yo pensé que solamente ir ahí era cuestión de ir a la iglesia con la Biblia, ¿verdad? Y ir los domingos y después todo me iba a ir bien. Mucha gente, por eso mucha gente, al no entender estas cosas, el no entender, ¿verdad?, que literalmente hay una lucha de poderes entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre Jesucristo y Satanás, y obviamente estos dos reinos pugnan obviamente por su alma y por la mía, ¿sí? Y muchas veces las personas, por eso que vienen a una iglesia y cuando comienzan Dios a demandarle un estilo de vida diferente al que llevaba antes, obviamente a mucha gente le queda grande el traje y decían, no, esto del cristianismo no es para mí. Claro, porque pensaban, ¿verdad?, que se trataba de una religión de domingo, ¿verdad? Y no se dan cuenta que no, Dios no te llama a una religión de domingo, no te llama a una experiencia de domingo. Dios te está llamando, ¿verdad?, a una experiencia de vida, a una transformación de vida, a un cambio total en tu naturaleza interior, en tu corazón y en tu mente, un cambio, una transformación que literalmente se evidencie no solamente por fuera, sino sobre todo primeramente por dentro, y que luego obviamente se pueda manifestar por fuera a través de decisiones, a través de tus prioridades, que la gente puede decir, oye, tú eres diferente, hablas diferente, ahora piensas diferente, ahora tienes una actitud diferente, no eres el mismo. Y obviamente cuando la gente te diga que no eres el mismo, no se están refiriendo a necesariamente que hayas cambiado por fuera. Por fuera puedes ser la misma persona, pero por dentro Dios ha hecho un cambio. Él es el único que puede transformar nuestras vidas desde adentro para afuera. Entonces Jesús le dice a los discípulos, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, ¿sí? Os expulsarán, escuchen esto por favor, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate.
pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mire qué poderoso lo que Jesucristo les está diciendo. Yo le comentaba a mi esposa que me dio cosa cuando yo estaba leyendo este pasaje. Una electricidad corrió, me sacudió un poquito mi interior, porque yo le digo, Raquel, acá el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Yo, leyendo esto, digo, Señor, pero ahí podrías haber puesto de repente, y aún viene la hora cuando alguien quiera matarlos, yo voy a impedir que los mate. No dice que Jesucristo iba a impedir que los mate. Más bien les está anunciando, ¿verdad?, que viene la hora cuando cualquiera que os mate. O sea, como quien dice, cualquiera que quiera matarlos, yo voy a dejar que los mate. Y entonces dijo, wow, qué serio realmente es este asunto de entregarle nuestra vida a Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, de pronto, si Dios considera, ¿verdad?, que con tu muerte va a haber más beneficio para su reino, Él no va a tener ningún problema, ¿verdad?, de llevarte de este lugar. Hey, pastor, me está dando miedo. Veamos el ejemplo de Jesucristo. Dios el Padre envió a la muerte a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque a través de la muerte de su Hijo, Dios pudo proveer eterna salvación para millones y millones de personas en todos los tiempos, hasta el día de hoy. Ahora, sin embargo, en una ocasión también vemos la otra contraparte. Cuando el apóstol Pablo oraba al Señor, Pablo había sido llevado por el Espíritu de Dios al tercer cielo y se le habían mostrado cosas inefables que no se le muestra a ningún otro hombre. ¿Qué cosas habrá visto el apóstol Pablo allí en el tercer cielo, en la presencia de Dios? Que literalmente él, cuando viene acá a la tierra, a su cuerpo, de esa experiencia, de ese éxtasis, él le dice a la iglesia, estoy entre la espada y la pared, no sé qué escoger. Si fuera por mí me gustaría ya morirme e irme con Dios, pero en realidad soy consciente de que mi vida todavía es de provecho para cada uno de ustedes por causa de todas las revelaciones que Dios ha puesto y ha depositado en mi corazón y que sé que todavía soy de beneficio para ustedes. Así es que, mire, imagínense, Pablo quería morirse, por él ya quería irse. Yo quiero hacerle una pregunta en esta noche. ¿Cuántos de ustedes realmente están literalmente en esa condición, en esa situación espiritual que usted pueda decir, Señor, ya me gustaría irme contigo? Pero ojo, estoy hablando de gente que quiera irse porque realmente entienden que en el cielo, que en la presencia de Dios todo es mejor. No porque realmente no puedas acá en la tierra con tus problemas. Ay, pastor, que no estoy hablando de esa gente que quiere irse de la tierra porque están endeudados hasta nomás, porque, ¿verdad?, tienen problemas por todo el mundo, porque todos te persiguen, y no te persiguen por Cristo, sino por todos tus errores. No estoy hablando de ese tipo de gente que quiere escapar de la tierra. Estoy hablando de gente como Pablo, que no tenía ningún problema de decirle sí a Dios, si es que en los planes de Dios hubiera estado el llevárselos a la presencia de Dios, si es que su muerte hubiera sido de beneficio para la obra del Señor. Pero Pablo era consciente de que Dios no lo necesitaba muerto, Dios lo necesitaba vivo y que su vida era de beneficio, ¿verdad?, para el avance del Evangelio del Señor. Y en ese sentido, por eso que me impacta cuando Jesucristo le dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Cómo será Satanás de astuto, hermanos amados, que a través de un sistema, escucha, cómo será Satanás de astuto que a través de un sistema religioso, porque nosotros necesitamos entender que todos los sistemas religiosos que hay en el mundo son un invento del diablo, son un invento de Satanás. ¿Y para qué? Y bueno, para que a través de ese sistema religioso Satanás pueda cegar el entendimiento de las personas, de modo que muchos hombres maten en el nombre de Dios y se convenzan que están prestando servicio al Dios, al hacerlo, ¿no? Por eso que mientras yo meditaba en esto decía, claro, en ese sentido yo preferiría caer en las manos de un impío, ¿verdad?, que caer en las manos de un religioso, ¿verdad?, como esos grupos musulmanes que no tienen ningún problema, ¿verdad?, de matarse o de matar a gente en el nombre de Alá, en el nombre disque de Dios, ¿no? Totalmente, obviamente, he desnaturalizado ese concepto divino. ¿Por qué? Porque
¿Cómo un Dios amoroso podría, ¿verdad?, enviarme a matar o a hacer daño al ser humano a quien Dios ama tanto? Sin embargo, Satanás, como dije, es tan astuto que a través de diferentes sistemas religiosos o sectas, Satanás influencia a la gente en su mente, los ciega en su entendimiento y hacen que literalmente se vuelvan celosos de sus creencias, de sus convicciones, que distan mucho de lo que dice obviamente la palabra de Dios, del verdadero Dios. Y obviamente encontramos gente matando en el nombre de Dios. De hecho, que la historia atestigua lo que estoy hablando, la guerra de las cruzadas y tantas guerras que se han hecho en el nombre de Dios, usando como bandera, ¿verdad?, al cristianismo. Obviamente al cristianismo, al falso cristianismo, ¿verdad?, al cristianismo concebido por el hombre, pero no al cristianismo concebido por Dios, porque el cristianismo concebido por el hombre no tiene problema de matar al hombre para establecer su reino. Pero el cristianismo concebido por Dios, que es el verdadero, ¿verdad?, en lugar de matar al hombre, Jesucristo vino para dar su vida más bien por el hombre, para poder de esa manera establecer su reino. Un reino de amor, un reino de poder, un reino que no pertenece, obviamente, a este mundo. Ahora, voy terminando. En Lucas capítulo 9, 51, este es un pasaje que quiero leerlo rápidamente para ilustrar, por ejemplo, lo que decía hace un rato, ¿no?, que yo, mientras meditaba en lo anterior, yo dentro mío decía, yo preferiría caer en manos de un impío que caer en manos de una persona religiosa. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero ¿cuánta gente usted conoce religiosa? Y cuando hablo de personas religiosas no estoy hablando de un cristiano verdadero, estoy hablando de gente que tiene una religión, que son celosos de sus tradiciones, de sus costumbres, pero que en realidad no manifiestan el amor de Dios ni la misericordia de Dios. O sea, tienen una religión, van a una iglesia, la que sea, pero no manifiestan el carácter de Dios ni la mente de Dios. Son gente que pueden acusarte, son gente que pueden apedrearte, son gente que pueden, por celos, ¿sí?, de su Dios, pueden hasta matarte, pueden incinerarte por defender sus tradiciones, ¿sí? Sin embargo, en este pasaje dice, cuando se cumplió el tiempo en que Él, Jesucristo, había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió, escuche esto, y envió Jesucristo, obviamente, mensajeros delante de Él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron. Esta gente, estos discípulos fueron a hacer preparativos para que le reciban a Jesucristo en esta aldea, pero la gente de ese pueblo no le quisieron recibir a Jesucristo porque su aspecto era, dice, como de ir a Jerusalén. Adelante, por favor. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, le dijeron a Jesucristo, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O sea, y los mate. ¿Quieres que hagamos una oración? Ya que no, si no te han recibido, si no quieren recibirte, ¿quieres que los matemos? ¿Quieres que oremos a Dios para que Dios el Padre los mate? Jesucristo, mire lo que le contesta. Entonces, volviéndose Él, los reprendió. ¿Por qué? Es que ese no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no es matar a la gente. El corazón de Dios no es hacer daño a la gente. Dios no quiere hacerte daño. Dios no quiere hacerte daño. Y si tú quieres vivir como un cristiano verdadero, tampoco en tu corazón debería de haber el deseo de querer hacer daño a alguien solamente porque esa otra persona no quiere aceptar lo que tú quieres imponerle muchas veces o decirle o plantearle. Si alguien no quiere aceptar a Jesucristo cuando tú le presentas a Jesucristo, no te hagas problema, no te están menospreciando a ti, lo están menospreciando a Él. A veces nosotros como cristianos queremos agarrarnos a patadas y a pelear con la gente porque no quieren aceptar nuestro mensaje. Tranquilo, Dios no te ha mandado ni a ti ni a mí a obligar a la gente a recibir el mensaje. Recuerde que los que son ovejas de Dios, los que son las ovejas del Señor Jesucristo, oirán su voz a través del mensaje y lo seguirán. Nosotros solamente mi responsabilidad como pastor de la iglesia no es convencer a la gente. Mientras yo estoy predicando este mensaje, yo no estoy tratando de convencer a nadie de los que me están escuchando allá atrás en la comunidad de sus hogares.
Yo sencillamente, mi responsabilidad es predicar el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de salvación a un mundo que está perdido y que necesita de Dios. La obra del Espíritu Santo es usar esta palabra que yo estoy hablando para convencer de pecado, de justicia y de juicio en el corazón de cada una de las personas, ¿verdad? Que de repente ahorita me están escuchando. Esa es la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, a pesar de que ese es el ministerio del Espíritu Santo, aún la última parte es la decisión que usted pueda tomar. Usted puede entender lo que Dios le está hablando en este momento a través de mis palabras, ¿verdad? Pero usted puede cerrar su corazón y usted puede echarse para atrás y usted puede decir, no, yo no quiero ir a Jesucristo, yo no quiero, déjenme vivir mi vida como yo quiero. Y obviamente, hermano, amigo, obviamente, ¿verdad? Ni yo, ni Dios, ni yo, mucho menos, ¿verdad? Nos vamos a hacer, en el buen sentido de la palabra, tanto problema. ¿Por qué? Porque yo no voy a orar, ¿no quieres recibir el mensaje? Entonces voy a decir a mi esposa y a toda la iglesia, vamos a orar para que Dios te mate, para que te caiga fuego del cielo. No. Jesucristo le dijo, ¿verdad? Porque el Hijo, entonces volviéndose, los reprendió y le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Por eso quiero hacer un paréntesis y dirigirme a todos los cristianos, pentecostales, bautistas, lo que sea, que nunca se olviden de esto, por favor. Nunca nos olvidemos, ¿verdad?, de qué espíritu somos, no de qué denominación eres. A Dios no le importa, ¿verdad?, si eres bautista, pentecostal, presbiteriano, ortodoxo, no sé, luterano, qué sé yo. No, a Dios le interesa, ¿verdad?, si tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora dentro tuyo, entonces se entiende que seas de la denominación que seas, tú tendrás siempre el mismo Espíritu que Dios tiene para el ser humano. Usted también tendrá ese mismo Espíritu, ese mismo amor, esa misma misericordia, esa misma gracia habrá en tu corazón para con la gente, aun cuando la gente te ame menos, aun cuando la gente te aborrezca, aun cuando la gente te dé la espalda. Tú siempre tendrás el deseo de seguir insistiendo por amor, como Dios ha insistido por ti y por mí, hasta que nos persuadió, nos sedujo y nosotros caímos rendidos, ¿verdad?, a sus brazos. Y ahora yo soy el pastor de una iglesia y probablemente muchos de ustedes también, y todos estamos que le servimos al Señor. Pero un día estuvimos en este mundo sirviéndole al otro, a nuestro enemigo, ¿verdad? Pero gracias le damos al Señor por el privilegio que nos da, obviamente, de que ahora seamos instrumentos para hacer su voluntad. Termino entonces con este pasaje. En el verso 4, Jesucristo sigue, del Juan 16:4, Jesucristo sigue enseñándole a los discípulos y le dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho, de que ya os lo había dicho. Hermanos, en realidad nosotros no debemos de sorprendernos de todo lo que nos pasa, tanto a nivel espiritual, los ataques del mismo diablo, o demonios, o espíritus, o personas que no son cristianas en contra de nuestras vidas, porque Jesucristo dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora que nos pase, que vivamos, que tengamos estas experiencias, os acordéis de que ya os lo había dicho. No nos tome por sorpresa. En Juan 16:20 Jesucristo dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis. Cuando Jesús habla estas palabras, les está diciendo a los discípulos acerca de que Él iba a ir a la cruz, Él iba a morir. Y Jesucristo le dice, ustedes, como quien diciendo, cuando yo muera en la cruz, ustedes van a llorar y van a lamentar y el mundo se va a alegrar. Pero aunque vosotros estéis tristes, ¿verdad?, vuestra tristeza se convertirá en gozo. En el verso 22 dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero, y acá viene la palabra esperanzadora para los discípulos, porque ellos estaban tristes porque Jesús estaba anunciando que ya se iba, los iba a dejar. Pero sin embargo también les dijo que no me voy a ir solamente, me voy a ir, pero les voy a enviar al otro Consolador, al Espíritu Santo. Él dará testimonio de mí y hablará las cosas, ¿verdad?, que ha oído de mí. Y acá les dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Y cuando dice os volveré a ver, está hablándoles obviamente, recordándoles que así como Él iba a morir, Él iba a volver a verlos porque Él iba a resucitar. Y eso obviamente lo decía para que en sus corazones haya un poco de esperanza y no se desanimen del todo por su partida. Y se gozará vuestro corazón
y nadie os quitará vuestro gozo. Claro, ya después que Jesucristo resucitó entre los muertos, ¿quién podía quitarle el gozo del pueblo de Dios, de los discípulos del Señor, si ya Jesucristo nunca más volvería a morir? Porque Él viviría para siempre y reinaría obviamente para siempre. Y obviamente Él está reinando ahora en los cielos, esperando, ¿verdad?, venir por segunda vez para que, y como dice la Biblia, ¿verdad?, y todo ojo lo verá. ¿Cuántos de ustedes están esperando que Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, vuelva por segunda vez? Entonces Jesús aquí está adelantándoles que la próxima vez que se verían sería luego de que Él resucitara de entre los muertos. Y para ponérselas más clara, en el verso 28 le dice: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Se estaba despidiendo. Y ahí, en ese contexto de todos estos pasajes que acabo de leer, es donde dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Vamos a hacer una oración y vamos a dejarlo el resto para el domingo que viene, Dios mediante. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo maravilloso, Dios, donde hemos sido expuestos a tu palabra, Señor, y donde hemos recordado o hemos aprendido, para aquel que de repente no se había dado cuenta de esta realidad espiritual, Dios mío, Señor, que por tu causa, Señor, seremos aborrecidos, ya que Satanás y el mundo, Señor, aborrecen todo lo que es nacido de Dios. Y te damos gracias, Señor, porque aunque seamos aborrecidos por Satanás y por el sistema de este mundo, sin embargo, también tu palabra dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es nuestra victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Espero que hayan disfrutado. Para mí, honestamente, este estudio me hizo mucho bien, recordar muchas cosas sencillas pero poderosas para poder llevarlas en mi espíritu. Así que Dios le bendiga. Nos vemos el domingo y Maranata, el Señor viene pronto. Bendiciones. Qué confortante que Dios haya vuelto a hablar a nuestras vidas. Ahora presten toda su atención para los siguientes anuncios. Como iglesia puedes seguir diezmando y ofrendando como depósito a nuestra cuenta BCP o mediante una transferencia bancaria. Te dejamos los números a continuación. No te podés olvidar que tenemos servicio online todos los jueves a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, como Cita con la Vida Perú en Facebook y YouTube. No se olviden que para todos los niños tenemos nuevas enseñanzas cada semana para que puedan aprenderlas desde casa. Nos encanta recibir la foto de todos los niños aprendiendo acerca de Jesús. Puedes encontrarnos en Facebook como Iglesia para Niños Perú. Tenemos un espacio especial para ti si tienes entre 12 a 13 años, preadolescentes. Puedes encontrarnos en Facebook e Instagram. Ahí encontrarás tus horarios para conectarte vía Zoom. También tenemos un espacio especial para ti que tienes entre 13 a 17 años, con los adolescentes. Puedes encontrarlos en Facebook como Relevo y en Instagram como relevo.p. Ahí encontrarás tus horarios para conectarte vía Zoom. Para todos los jóvenes tenemos servicio online todos los sábados vía Facebook e Instagram como jovenesconpropósito.p. Para motivos de oración o consejería puedes escribirnos vía Facebook. Con mucho gusto atenderemos todos tus mensajes. Somos la familia Cita con la Vida Perú y estamos para servirte.